Hola, saludos a todos de nuevo. Vamos a analizar y a resolver la siguiente situación didáctica que marca la guía de la materia de Informática 2. Propósito: elaborar un algoritmo y diagrama de flujo en forma físico o digital usando un procesador de textos o programa sugerido por el docente que permita calcular el índice de masa corporal de un estudiante y determinar si está en sobrepeso o no, en equipo de 5 integrantes para socializarlo ante el grupo. Recuerden que esto de los 5 integrantes pues no es tan así, no es tan preciso, puede ser de manera individual. ¿Cuántas veces has criticado o te han criticado por tu peso? Bueno, antes que sigamos, máximo 5 alumnos. Que si estás flaco, que si estás gordo, que si debes comer menos, que si debes comer más, va. Y lo mejor es, y lo peor es que a veces uno tampoco sabe cómo sentirse al respecto. Lo cierto es que más allá de fijarnos en una talla o peso, según las tendencias de la moda, es importante buscar una medida saludable para nosotros. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo sé si mi peso es saludable? Según el Centro de Control de Enfermedades, un punto de partida para determinar si es un peso saludable es calcular tu índice de masa corporal. Para la mayoría de las personas, el índice de masa corporal es un indicador confiable de grasa corporal. Se calcula de acuerdo con su peso y estatura, también denominado altura. Centro de Control y Prevención de Enfermedades 2021, ese es el que nos da la información. Bien, para calcular el índice de masa corporal se requiere conocer los siguientes datos de la persona. Entonces necesitamos el peso y la altura. Posteriormente se aplica la fórmula: índice de masa corporal es igual al peso sobre la altura al cuadrado. Peso entre altura al cuadrado. Sí, lo que podríamos hacer de esta manera: IMC es igual a peso entre altura por altura. Muy bien. El IMC se compara con el siguiente rango de valores y así determinamos si tenemos bajo peso, peso saludable, sobrepeso u obesidad. Entonces, estas son las condiciones. Si el IMC es inferior a 18.5, está dentro de los valores correspondientes a bajo peso. Tenemos la primera condición. Si el IMC está entre 18.5 y 24.9, está dentro de los valores normales de peso saludable. Si el IMC está entre 25 y 29, está dentro de los valores correspondientes a sobrepeso. Y por último, si el IMC es 30 o superior, está dentro de los valores de obesidad. Entonces, aquí tenemos 4 condiciones, por esto es una estructura condicional múltiple. Solución. Entonces, para solucionarlo, nos vamos a ir a PSI. Va a ser la primera aplicación que vamos a hacer. Y pues tenemos que poner nuestros datos. Recuerden, hay que hacerlo. Los que no lo entregaron, sí, elaboró, y su nombre del alumno con doble diagonal para que la aplicación tome el texto lo tome como un mensaje, una nota, no lo tome como parte del algoritmo, ¿sí? Con doble diagonal podemos poner mensajes o notas en nuestro algoritmo. Segundo semestre y el grupo. Segundo semestre y el grupo. Muy bien, tienen que hacerlo, ya en algunos casos no va a contar como calificación, pero sí tienen que hacerlo de manera obligatoria para que todos vayan aprendiendo. Y aquí algoritmo para calcular el índice de masa corporal. Muy bien, aquí iniciamos nuestro algoritmo. Recuerden, aquí en PSI, en lugar de inicio va el nombre del algoritmo. Aquí es el algoritmo para obtener el índice. Aquí no lleva espacio, debe ser sin espacio. El nombre del algoritmo: obtener índice de masa corporal. Así se va a llamar nuestro algoritmo. Empezó la lluvia y un viento muy fresco, excelente. Entonces nos dice ahí que necesitamos de entrada, pues ya hicimos el análisis, el primer paso, y necesitamos el peso y la estructura. Entonces, leer peso, leer altura, así manejamos, así se identificó esa variable. Aquí tenemos dos variables identificadas, uno como peso y otro como altura.
Entonces el IMC va a ser igual, recuerden aquí para el igual es el signo de menor y el guión, al peso dividido entre la altura por la altura. Muy bien. Se recomienda ponerle punto y coma después de cada sentencia, aunque aquí en PCI no marca ningún error ni problema por no usar punto y coma, pues vamos a irlo colocando para pues tener una práctica en la elaboración de los algoritmos saludable, sana o podríamos decir disciplinada, ¿verdad? Ya tenemos el índice de masa corporal. Recuerden que tenemos cuatro condiciones que aquí están, ¿sí? Que están aquí y que son las siguientes. Si el índice de masa corporal es inferior a 18.5, ¿sí? Si el índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9 es otra condición. Si el índice de masa corporal está entre 25 y 29.9 y si el índice de masa corporal es 30 o superior. Podemos empezar evaluando la última condición o podemos empezar evaluando la primera. Bueno, eso depende de nuestra lógica y de nuestro criterio. En este caso vamos a empezar evaluando la primera. Entonces dice si el índice de masa corporal es inferior a 18.5. Entonces lo que vamos a hacer es preguntar si el índice de masa corporal es menor a 18.6. Vamos a poner. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues quiere decir que tiene muy bajo peso esta persona. Escribir: tienes un bajo peso. Muy bien, tienes muy bajo peso. Muy bien, y hay que ponerse a comer, ¿no? Pues sería lo mejor. Muy bien. Si no, como tenemos otra condición, vamos a usar el si no. En caso de que la evaluación de esta condición sea falsa, nos vamos a ir al si no. Muy bien. Si IMC, entramos en el otro rango que dice que de 18.6 a 20, lo checamos, dice que de 18.6, si es mayor, está entre 18.5, ¿sí? Aquí dice dentro de los valores correspondientes abajo, pues si es inferior, entonces 18.5 está en este otro rango, y 24.9, aquí podemos checar en nuestro algoritmo que ya evaluamos, aquí vamos a poner 18.5, si es menor, y si esto es falso, quiere decir que no es menor a 18.5. Entonces esa análisis, esa evaluación ya no es necesario hacerla. Nada más checamos porque ya sabemos que el índice de masa corporal no es menor a 18.5, es mayor. Entonces lo único que tendríamos que checar es si el índice de masa corporal es menor a, en la segunda acción es menor a 24.9, ¿sí? O menor a 25 porque debe estar entre ese rango. Menor a 25. Entonces, escribir: tu peso es normal. Muy bien. Cerramos comillas y el punto y coma. Muy bien. Si no es menor a 25, pues a fuerzas es mayor. Entonces vamos al siguiente rango que nos dice que debe estar entre 25 y 29.9. Entonces, como ya sabemos que no es menor a 18.5, que no es menor a 24 o a 25, pues es mayor, pero todavía tenemos otra condición, que es si el índice de masa corporal es menor a 30. Si es menor a 30, entonces esto estaría entre el rango entre 25 y 30. Al evaluar esta condición y ser verdadera,
Pues mi rango de peso, de masa corporal, perdón, está entre 25 y 30. Quiere decir que esta persona tiene sobrepeso. Entonces escribir: tienes sobrepeso, cuida tu alimentación, podemos ponerle etcétera. Si no, aquí es, si no es menor a 18.5, ni menor a 25, ni menor a 30, pues a fuerzas es mayor, y entonces esta persona tiene un problema de obesidad. Escribir: tienes un problema de obesidad. Muy bien, cerramos comillas, punto y coma. Muy bien, cada sí tiene su fin de sí. Entonces este sí tiene su fin de sí, este sí tiene su fin de sí, y este sí tiene su fin de sí. Pueden o no pueden tener si no. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es evaluar el algoritmo utilizando pues 4 ejercicios con este tipo, con estos valores. Vamos a empezar con uno menor a 18.5. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí ejecutamos el algoritmo y vean cómo aparece la ejecución. Está detenido para leer peso, pero no me manda ningún mensaje. Eso es algo que hemos estado analizando. Antes de leer podemos poner la palabra escribir para pedir el dato que estamos tratando de leer. Entonces si alguien pesa, por ejemplo 60 kilos, ¿sí?, y mide 1.68, tu peso es normal. Ahí nos da tu peso es normal. Debe estar entre 25, ¿sí?, entre 18.6 y 24.9. Entonces su peso es normal. Como acabamos de ver aquí, antes de leer podemos mandar un mensaje que diga: escribir ¿cuál es tu peso? ¿Cuál es tu peso? En kilos. Bien. Y antes de la altura, manden un mensaje: escribir ¿cuál es tu altura? Muy bien. Y se detiene a leerla. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ponerle que pesa 97 kilos. Allá me pide cuál es tu peso en kilos, 97 kilos. ¿Cuál es tu altura? 1.68. Muy bien, tienes un problema de obesidad. Así es, lo que da más de 34 puntos y tanto. Muy bien, vamos a checar otro. Vamos a checar uno que esté muy delgado. Entonces, ¿cuál es tu peso en kilos? Pongamos que pesa 50 kilos. Vamos a ver, algo pasó ahí. Entonces, ¿cuál es tu peso? 50 kilos y mide 1.70. Tienes muy bajo peso. Entonces vemos que nuestro algoritmo es preciso, definido y finito. Si checamos cómo quedaría el diagrama de flujo, aquí está. Podemos hacerle una prueba de escritorio. Inicio: ¿cuál es tu peso? Supongamos que alguien pesa 90 kilos. Entonces le decimos 90. Entonces el peso vale 90, ¿sí?, y mide 1.50. Entonces es 90, la altura sería aquí 1.50, IMC es igual a 90 entre altura por altura, o sea, entre 1.50 por 1.50. Entonces el resultado de ese proceso es igual a 40 kilos, a 40, ¿sí?, a 40. A ver, vamos, te checamos. Preguntamos: IMC 18.5, no, es 40. Entonces va falso, se va por este lado. IMC es igual a 25, no, falso, se va por la línea de falso. IMC es igual a menor a 30, no, se va por el lado de falso. Tienes un problema de obesidad, ¿sí? A ver,
No sé si hicimos bien el problema, ahorita lo vamos a hacer con otro ejercicio. Entonces, alguien pesa 50 kilos y mide 1.70. ¿Sí? Vamos a checar. Entonces 50 sería el peso. Vemos la altura. Sería 1.70 por 1.70. ¿Sí? Entonces el índice de masa corporal daría 17. Creo que ahí en el anterior tuvimos un pequeño error. 17 y es IMC menor a 18.5 si tiene muy bajo peso y se va al fin del algoritmo. Aquí quedaría el diagrama de flujo y así quedaría nuestro pseudocódigo. Muy bien, vamos a, para finalizar, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Utilizando otra aplicación para hacer diagramas de flujo que se llama DFD. Entonces busco aquí, tengo DFD. Ustedes pueden usar Raptor, DFD o pues ya está Word y eso, ¿no? Para hacer. Aquí en DFD está un poquito diferente los símbolos. Entonces, leemos la edad. Leemos el peso. Ese así está nuestro algoritmo. De ahí leemos la altura. Leemos la altura. Muy bien. Después hay una condición, hay un proceso, ¿sí? Donde IMC, índice de masa corporal, es igual a peso dividido entre altura por altura. Cerramos para que primero se eleve y después se divida. Vamos a aceptar y empiezan las condiciones. Aquí la condición. Primero sé si IMC es menor a 18.5. ¿Sí? A 18.5, esa es la condición. Puede ser sí o puede ser no, puede ser falso, puede ser verdadero. Si es menor a 18.5, pues le enviamos un mensaje. Este es el símbolo que utiliza el DFD para mensajes, donde le diríamos: tienes muy bajo peso. Muy bien, le damos a aceptar. Si es no, pues encontramos otra condición. Si no es menor a 18.5, encontramos otra condición donde se evalúa si el IMC es menor a 25. Si es verdadero, quiere decir que está dentro de los rangos normales. Está más de 18.5, pero menos de 25 el índice de masa corporal. Entonces, entre una comilla le decimos: tienes un peso normal, o estás bien de salud, etc. Bien, cerramos las comillas, aceptar. Si no es, el IMC no es menor a 25, encontramos otra condición. Entonces usamos el símbolo de condición y preguntamos si el IMC es menor a 30. Si es menor a 30, ya tiene algunos, menor a 30, pero mayor que a 25, porque esto dio falso, ¿sí? Entonces el mensaje es: tienes problemas de obesidad, tienes problemas de peso, de sobrepeso. Bien, cerramos la comilla, aceptar. Y si es no, si esta condición es falsa, pues quiere decir que ya la persona tiene problemas de obesidad. Ya no es necesario preguntar más, porque ya es más de 30, ¿sí? Y ya nuestras 4 condiciones están evaluadas. Aquí sí sería de obesidad. Cerramos las comillas, le damos a aceptar, ¿sí? Entonces este ya sería nuestro diagrama de flujo, ¿sí? Al final está el fin. Vamos a tratar de hacerlo más pequeño, ¿sí? Aquí está el fin. Entonces lo checamos a ver si funciona. Aquí está.
checamos a ver si funciona. Entonces le decimos valor 97, continuar, valor a ingresar 1.68. entonces a este sería una persona de sobrepeso, de obesidad. Tienes problemas de obesidad. El otro ejercicio que hicimos fue, creo que de 50 kilos de peso. Continuamos por 1.70 de estatura y tienes muy bajo peso. Entonces aquí ya está nuestro diagrama de flujo. Espero que se haya entendido. Esta es una estructura condicional múltiple donde se evalúan más de dos condiciones. Si alguna de esas condiciones se cumple, se ejecuta una acción. Si no se cumple, se ejecutan otras acciones. Agradezco la atención prestada y cualquier duda, pues ahí estamos pendientes en la clase.